a Casa Deportes y bienvenidos a MDF, la sección en el canal dedicada al mercado de fichajes. Y después de un fin de semana algo tranquilo, las aguas del mercado de fichajes no se movieron mucho en sábado y domingo. ¡Pum! Comenzamos, solo vean la miniatura, solo vean el título del video. Tenemos información de fichajes oficiales, rumorcitos calientitos para lo que resta de la venta de transferencias. Hablamos de cada 10 días de mercado de fichajes, bueno, 11 si consideramos el 31. Así que vayamos a esa información, breves análisis, breves comentarios, opiniones. Ya lo saben aquí en Casa Deportes. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones o que me sigas en mis redes sociales. Vayamos a la información. En su momento hicimos una intro que hacía alusión a la llegada de Reinier al Real Madrid. Les compartíamos la información y hoy, después además que decíamos que iba a ser por estos días el hashtag oficial, me enorgullece decir hashtag oficial. Reinier es nuevo jugador del Real Madrid. Reinier Jesús, él llega desde el Flamengo a cambio de 30 millones de euros y se incorporará al equipo una vez termine el preolímpico. Firma hasta el 2026. Un fichaje muy interesante. Debo decir que el fútbol latinoamericano en general no es mi especialidad. Sí sigo muchos jugadores, sigo muchos equipos. Evidentemente mi fortaleza y el enfoque del canal de Casa Deportes es el fútbol europeo, la élite del fútbol europeo. Pero sí que he seguido un poco a Reinier Jesús, sí, sobre todo para la Copa Libertadores. Y es un jugador que me interesa muchísimo. ¿Cómo puede cuadrar a largo plazo con este Real Madrid? ¿Qué está construyendo el Real Madrid a largo plazo con los elementos más interesantes que tienen? No, de Cubo, el mismo Vinicius, Rodrigo, ahora Reinier, estas últimas tres figuras del fútbol brasileño sub-23 idealmente. Y aquí ya tenemos un jugador que, repito, tiene características muy, pero muy interesantes, que tal vez en el esquema actual del Real Madrid uno no se imagina en dónde encaja ahora mismo, siendo un jugador que es más como un media punta, que jugando detrás del delantero. En el 4-3-3 del Real Madrid es como un extremo, ¿no? El mismo Jorge Jesús nos ha dicho que sería como desperdiciar su talento, no está cómodo en esa posición, así que veremos cómo evoluciona. La clave para mí, ya lo he dicho anteriormente, es la paciencia. No creo que sea idóneo que se lancen jugadores como Reinier Jesús, en su momento a Vinicius, a las fauces del animal que es el Real Madrid, ¿no? A lo importante que es estar en un 11 o siquiera en la banca de un equipo como este. Los procesos son muy importantes y más en un jugador como Reinier Jesús, que repito, tiene elementos muy, pero muy interesantes y a largo plazo, mediano plazo inclusive con el Real Madrid, creo que hay muchísimo con qué ilusionarse o preocuparse si no eres aficionado del Real Madrid. Seguimos con los fichajes oficiales y nos vamos al hashtag oficial. Amir Rahmani es nuevo jugador del Napoli. Llega desde el Verona a cambio de 14 millones de euros y además se queda cedido hasta el final de la temporada en este mismo equipo. Aquí mismo en la Serie A, hashtag oficial, Emanuel Viñato es nuevo jugador del Bologna. Llega desde el Chievo y también se queda cedido hasta el final de la temporada en el Chievo. En el hashtag oficial, el Brescia se hace los servicios de Birkir Bjarnason. Llega proveniente del Al Arabi a cambio de nada como agente libre y firma hasta el 2021. Nos vamos a la liga por el hashtag oficial. Leandro Cabrera es nuevo jugador del Español, llega desde el Getafe a cambio de 9 millones de euros y firma hasta el 2024. Repito, ya lo decía con Raúl de Tomás y alguien como Cabrera también me lo confirma. Estos son fichajes de un equipo que definitivamente apostaría porque se queda y porque creo que hay muchísimo por mejorar con este Español y ya hemos visto estos pasos como estos dos fichajes, estos últimos dos fichajes al menos. Muchísimo ojo con el Español y su resurgimiento, por lo menos a no descender, ¿no? Hablando de promesas latinoamericanas, hashtag oficial, Leonardo Campana es nuevo jugador de los Wolves. Llega como agente libre, firma por 3 temporadas y media, 3 años y medio, pero aún así el Barcelona recibirá una compensación después de que terminara su contrato con este equipo y los Wolves en la negociación con el Barcelona de Ecuador, el Barcelona de Guayaquil, ahí negociaron que recibieran cierta compensación, la cual no tengo los datos ahora mismo, compartiré en redes sociales una vez tenga esta información. Otra gran promesa, también hace poco en Twitter hablaba de la generación de futbolistas ecuatorianos que vienen en camino y Campana tal vez es el jugador más emocionante y más prometedor de esta gran camada y en general el fútbol latinoamericano, repito, si en algo me fijo muchísimo es en esas promesas, una de mis especialidades, ¿no? En el escauteo de jugadores prometedores. Campana es un jugador que ya llevaba siguiendo desde hace un tiempo y ojo con este movimiento de los Wolves, evidentemente no es un jugador para ya ser titular inmediato, como tampoco lo es Reinier Jesús, pero sí que ya muestran muchos elementos y además con los Wolves, con lo que está haciendo Nuno, aquí yo veo un poco más claro el camino a largo plazo que está llevando este proyecto deportivo. Muchísimo ojo con este jugador, no le pierdan de vista. Aquí mismo en España, hashtag oficial, Roberto es nuevo portero del Alavés, llega desde el West Ham, cedido hasta, ¿ustedes cuándo creen? Sí, el final de la temporada. En Alemania, hashtag oficial, el Mainz hace los servicios de Dimitri Lavellée, proveniente del Standard de Lieja, llegará como agente libre el 1 de julio, sí, este es un precontrato y firma hasta el 2024.
2023. Aquí mismo en la Bundesliga, hashtag oficial, Samuel Johnson, el nuevo jugador del Paderborn, llega desde el Vålerenga y firma hasta el 2022. Cerramos con el hashtag oficial, Robert Berić, el nuevo jugador del Chicago Fire, llegando desde el Saint-Étienne y firma por 2 temporadas con el conjunto de la MLS. Y Jonathan Kodic ya es hashtag oficial, nuevo jugador del Al-Gharafa, llega desde el Aston Villa a cambio de 3 millones de euros. Y el Aston Villa también recordando que están buscando delantero en este mercado de fichajes con distintos nombres ya vinculados y mencionados aquí mismo en el canal. Y hablando de eso, vayamos a los rumorcitos calientitos, por supuesto, claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Aquí el Carlos del futuro o de la edición, solo para recordarte que este video está patrocinado por OneFootball, porque el Carlos que estaba grabando el MDF no lo pudo hacer, pero pues ahí tienen el link en la descripción del video, es completamente gratuito, apoyas a uno de tus creadores de contenido preferido, espero así sea, y si no lo es, no importa, aún así lo puedes apoyar si es que así lo deseas. Además está solo a un link de distancia y tendrás una de las mejores aplicaciones en el mundo del fútbol, donde también puedes seguir el mercado de fichajes, puedes seguir el fútbol al minuto, FIFA al minuto, todo lo que tú te puedas imaginar del mundo del fútbol está ahí en OneFootball. Bueno, tal vez todo, ¿no? Porque luego van a decir que estoy haciendo publicidad falsa. Pues no, ahí tienes prácticamente todo. Y repito, es una forma muy sencilla de apoyar también a KC Deportes, además de dejar tu like, de comentar, etcétera, etcétera. Así que te dejo el link en la descripción del video. Muchísimas gracias, sigamos con los fichajes oficiales. Beppe Marotta, que ya han escuchado ese nombre aquí en este mismo mercado de fichajes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Inter de Milán. Sale a decirnos que efectivamente, algo que ya nos había dicho también, que están negociando con Christian Eriksen. Es complicado porque la negociación con el Tottenham y el interés de otros equipos evidentemente han entorpecido la negociación para el Inter, quienes ya se reporta tienen un acuerdo con el jugador. Así que en los próximos días, y tiene que suceder en los próximos días, tendremos mucha más información y la culminación de el que probablemente es el drama más grande de este mercado de fichajes, el tema de dónde jugará Christian Eriksen. Y también nos habla un poco de Victor Moses. Así es, este jugador que en su momento fue entrenado por Antonio Conte en el Chelsea, actualmente desenvolviéndose en el Fenerbahce, se convertiría en las próximas horas en nuevo jugador del Internazionale de Milano. Así lo reportan desde Italia, y el mismo Beppe Marotta no lo confirma, que efectivamente las negociaciones por Victor Moses son una realidad. Estaríamos hablando de una sesión con opción de compra. Y también suena la salida de Valentino Lazaro, este jugador del que yo he hablado muy bien y realmente esta temporada no ha terminado de adaptarse con el Inter de Milán. Se podría convertir en nuevo jugador del Newcastle en las próximas horas. Además, el Newcastle también ya estaría por cerrar a Nabil Bentaleb, exjugador del Tottenham aquí mismo en la Premier League. Ojo con el Newcastle, que quiere esos 40 puntos a como dé lugar, y creo que están bastante cerca de conseguirlo. Hagamos una breve parada en el fútbol francés vinculando al fútbol italiano y hablemos de Kalidou Koulibaly, que sabemos que es uno de los jugadores que más desean en el fútbol internacional, y se dice que el Paris Saint-Germain es uno de esos equipos interesados y que inclusive estarían dispuestos a pagarle 12 millones de euros al año a Kalidou Koulibaly porque se convierte en jugador del conjunto parisino. Sabemos que Koulibaly está lesionado en el momento, no ha tenido la mejor de sus temporadas, también esta temporada, valga la redundancia, 2019-2020, y las ofertas no sobrarán para el Napoli, pero recuerden que aquí tenemos a uno de los máximos negociadores del mercado de fichajes, que en su momento tasó a Kalidou Koulibaly como un jugador que mínimo debería costar más de 120 millones de euros. Con estos factores que he mencionado, veremos que tanta esa cantidad se va para abajo. Ya saben que había rumores que decían que el Manchester United iba por el 70 millones de euros, que ya estaba hecho. Pues yo no veo esa confirmación oficial, Esos rumores son muy de desconfiar. Ya se los había explicado en pasados MDF. Hablando también del mismo Paris Saint-Germain, tenemos confirmación de Leonardo. Así es, tenemos más declaraciones oficiales en las que nos dice que hubo una oferta formal del Atlético de Madrid por Edinson Cavani, la cual fue rechazada por el Paris Saint-Germain. Edinson Cavani también nos confirma Leonardo que Edinson Cavani le dio formalmente el transfer request. ¿Qué es el transfer request? Simplemente que Edinson Cavani pidió ser vendido en esta misma ventana de transferencias, y a la primera oferta formal fue rechazada por el Paris Saint-Germain. Recordemos que hay otros equipos interesados por el talentoso delantero uruguayo, mítico delantero uruguayo, entre ellos el Chelsea. El mismo Frank Lampard en rueda de prensa nos dice que no descarta traer la experiencia de alguien como Edinson Cavani, que le gustaría contar con los servicios de Edinson Cavani. Así que muchísimo ojo, Atlético de Madrid, que más de un competidor tienes por los servicios del delantero uruguayo. Hablemos del Manchester United y ese vínculo también con la Ligue 1, porque se reporta desde Inglaterra
que Moussa Dembélé se ha convertido en objetivo prioritario para reforzar la delantera de los Red Devils después de la lesión de Marcus Rashford, tema muy importante. Y también recordando que Moussa Dembélé en su momento vinculado con el mismo Chelsea, estos dos equipos buscando delantero. Se habla de una oferta de cerca de 50 millones de euros por los servicios de Moussa Dembélé, que hablando de negociar con el Napoli, también negociar con el Olympique de Lyon no es nada sencillo. El mismo Manchester United, sabemos que uno de los grandes dramas no solo de este mercado de fichajes de invierno sino de verano se llama Bruno Fernández, y los últimos reportes desde Inglaterra y Portugal nos dicen que la negociación está cada vez más cercana a cerrarse. Estaríamos hablando de una cantidad cercana a los 55 millones de euros, con cerca de 20 millones de euros en variables para que Bruno Fernández pase a ser nuevo jugador del Manchester United. Y imaginen que también llegue junto a Moussa Dembélé. Qué mercado de fichajes de invierno sería para el Manchester United. Leonardo también nos habló del tema Lovon Kurzawa, en el que él nos dice que no hay ninguna oferta formal del Arsenal por los servicios de este lateral por izquierda, cuyo contrato termina ya en este mismo 2020. Ya puede negociar con cualquier equipo para llegar en precontrato, y se reporta desde Inglaterra que justamente lo está haciendo con el Arsenal. Así que tal vez no llegaría en este mismo mercado de fichajes de invierno, pero podría incorporarse como agente libre a los Gunners la siguiente temporada, lo cual yo no le encontraría mucho sentido, honestamente, a menos que muy probablemente saldría con la Sinach, y no me sorprendería inclusive que se dieran a Terney, pero también eso tendría mucho menos sentido. Y cerramos también hablando un poco de los Wolves, que ya cerraron a Leonardo Campana y también están muy cerca de cerrar el fichaje de Daniel Podence del Olympiacos, de quien ya hemos hablado aquí en Casa Deportes, un jugador muy importante para el conjunto griego, de talento sensacional. No supe cómo hilar esa oración, pero bueno, sabemos que Podence puede hacer muchísimo para estos Wolves. El jugador de 26 años también muy cercano a la órbita de la Premier League, específicamente con los Wolves. Damas y caballeros, esa es la información más importante que tenemos en la actualidad, que tenemos ahí circulando. El resto hay que analizarla. También sabemos que se habla que Dani Olmo podría convertirse en jugador del Milan en las próximas horas, aunque en Milán negaron esta información y que no había oferta. En Croacia aseguran que sí, ya hay un acuerdo. Veremos al final de cuentas si era una estrategia simplemente del Milan o una estrategia más bien de los medios de comunicación en Croacia o simplemente en Croacia en general. Así que estaremos reportando más fichajes oficiales, rumorcitos calentitos aquí en Casa Deportes, ya lo saben, para que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, porque una vez termine el mercado de fichajes seguirá habiendo contenido de fichajes, por supuesto, es la especialidad de Casa Deportes. Y ya mencioné que scoutear jugadores jóvenes en Latinoamérica, el fútbol europeo son la especialidad, tal vez la especialidad de Carlos Reynoso y Casa Deportes es el mercado de fichajes, pero también estaremos siguiendo noticias y mucho, pero mucho más aquí en Casa Deportes, para que no olvides activar esa campanita de notificaciones o seguirme en mis redes sociales, que también ayuda muchísimo, porque ahí publico siempre que hay video, y también casos como por ejemplo ayer que me sentí algo mal y no pude subir video, además que no había tanta información ayer. Mucho más valioso el video de hoy que lo que pudo haber sido el de ayer, porque ya saben, aquí la información es lo más importante, ustedes son lo más importante y la diversión es lo más importante. Damas y caballeros, eso es todo por este video. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales y no olviden comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos